En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con la herramienta llamada Shaft. Esta herramienta nos va a ser de utilidad para generar geometrías donde tengamos cilindros, principalmente cuando tengan cambios en sus áreas, en las áreas de sección transversal, como puede ser esta zona. Aquí vamos a observar que tenemos un cilindro que tiene un área uniforme, posteriormente va a cambiar su área a un área más pequeña, va a volver a cambiar su área más pequeña en la mitad, para posteriormente en la salida de esta tobera va a volver a aumentar el área. Para hacerlo vamos a generar un sketch en el que vamos a construir esta geometría que nosotros vemos. En este plano nosotros vamos a visualizar que en la vista frontal tenemos una línea que pasa a la mitad de mi tobera, que lo que va a tener va a ser este pequeño dimensionamiento. Cuando nosotros indicamos esta línea de simetría, esta línea punteada, lo que vamos a encontrar van a ser unas letras que tienen unas flechas apuntando hacia arriba. Esto nos va a permitir generar una vista de sección. Por lo general, las vistas de sección las utilizamos para generar algunas especificaciones adicionales dentro del diseño. ¿Para qué? Aquí, si nosotros empezáramos a dimensionar, no podemos visualizar la parte adentro de la pieza. Aquí la tobera lo que vamos a ver es que aquí tiene una parte hueca. Para poderla visualizar mejor es conveniente cortar la pieza a la mitad en alguna de sus zonas y empezar a dimensionar la pieza a partir de eso que tenemos nosotros en el área. Para esto vamos a comenzar a generar un sketch y esta herramienta de Shaft nos va a permitir girar la pieza. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a construir únicamente la mitad de la pieza, esta zona del sketch de la parte de arriba, y con una herramienta de revolución vamos a poder generar todo el contorno de la figura. Vamos a generar un sketch en el plano YZ, por ejemplo, y vamos a empezar a utilizar la herramienta de línea dentro de Profile para hacer una geometría similar a la que va a tener esta zona. Lo que vamos a hacer, vamos a generar una línea coincidente para que empiece a quedar restringido el diseño. Y en esta ocasión vamos a utilizar las restricciones que nos da el programa para empezar a definir estos elementos. Quiere decir que este punto va a estar coincidente con este punto de forma horizontal. Si yo lo muevo, se van a mover de la misma manera. Lo mismo va a pasar con esta línea que aparece en la parte de abajo, donde nosotros tenemos estas ranuras. Ahora, estos pequeños anillos que estamos quitando como ranuras, nosotros sí los vamos a poder construir desde el inicio, porque vamos a girar la pieza conforme la construyamos. Pero, ¿qué va a pasar con los agujeros? Estos agujeros que identificamos aquí en el plano, que son 8 por un diámetro de 5, no lo vamos a poder generar con la herramienta de Shaft. Para generarlos vamos a tenerlo que hacer por operaciones por separado. Recuerden que cuando nosotros queramos conectar las líneas, para que queden con restricciones de coincidencia entre los puntos, tenemos que darle clic cuando veamos este símbolo que aparece relleno. Ahora, una vez que terminamos esta parte alargada, que es donde tenemos la salida de la tobera, conforme nosotros avanzamos y terminamos esta línea, vamos a identificar que vamos a tener una línea horizontal. ¿Cómo sabemos que hay una línea horizontal? Porque aquí nos están dando una distancia horizontal, en este punto de aquí. Vemos que también los puntos de esa línea los utilizamos para referenciar tanto la entrada de la tobera como la salida que tenemos en esta zona. Y por último, conectamos los elementos. Una vez que terminamos, podemos nosotros ajustarlo de forma manual para que quede una forma un poco más similar a la que va a tener al final nuestra pieza. Ahora, el dimensionamiento lo vamos a comenzar a realizar con algunas distancias verticales. ¿Qué distancias? Vamos a ver que desde el centro de nuestro elemento, de nuestro tobera, tenemos aquí un eje, esta línea punteada, que nos indica que la distancia del centro hasta la circunferencia de este elemento, de esta zona, va a ser de 0.46. Entonces generamos una restricción entre la línea y el punto, y le decimos que es de 46 milímetros.
Ahora, si se movió un poco la pieza, lo que vamos a hacer es moverlo de forma manual para que se quede con la geometría. Al momento que nosotros realizamos estas restricciones, vean que estas líneas horizontales se mueven de la misma manera. Lo mismo pasaría con las verticales si nosotros cambiamos esta distancia. Ahora, la altura que vamos a tener de estas ranuras de aquí es de 2.3. Vamos a seleccionar esta línea horizontal y la línea horizontal de arriba y decimos que su altura es de 2.3. Posteriormente, la distancia horizontal, vamos a ver que respecto al punto inicial es de 12. Entonces decimos que esta línea vale 12 milímetros. Posteriormente, la anchura de esta ranura, vamos a identificarla que tiene 2.3 milímetros. Vamos a seleccionar esta línea y vamos a decir que tiene 2.3. Podemos ir ajustando de forma manual las cotas para que no nos cueste trabajo y encontrarlas al momento de querer cambiar alguna dimensión o que haya algún problema con el dimensionamiento. La distancia entre estas ranuras van a ser 6 milímetros. De nuevo, quedamos que la distancia, perdón, antes era la distancia entre las ranuras, esta de 6 milímetros. La distancia de lo que mide nuestra ranura, el ancho, es de 2.3 de nuevo. Y posteriormente, para terminar de dimensionar esta línea, vamos a restringirla con el punto inicial. Con una distancia de ¿cuánto? De 45 milímetros. Unos 45. Ahora, en el caso que esto se haya movido, lo vamos a bajar de forma manual. Posteriormente, vamos a hacer el dimensionamiento respecto a quién. Respecto a este primer punto y al punto de la línea horizontal que tenemos en la parte de abajo. Entonces, seleccionamos este punto, la línea horizontal, y ahora, aquí nos va a dar una distancia que nos aparece en diagonal, porque estamos midiendo la línea. Para cambiarla, vamos a darle clic derecho y vamos a poner Horizontal Measure, para que nos dé la distancia horizontal. Decimos 51.84. Sabemos que esta distancia de aquí eran de 3. Y posteriormente, la distancia que nosotros vamos a tener, ¿entre quién? Entre el punto de la línea de 3 milímetros, esta zona, este punto de aquí, con el punto más alto que tenemos a la parte derecha de nuestra salida de la tobera, vamos a decir que es una distancia horizontal de 112.45 milímetros. Recordemos, en caso de que se haya movido, lo vamos moviendo de forma manual, para que no haya problema. Ahora, esta tiene que quedar un poco inclinada y la línea horizontal tiene que quedar un poquito más salida. Ahora, esta distancia vertical tiene un valor de 3. Posteriormente, estas líneas vamos a tenerlas que dar una coincidencia de paralelismo para que quede restringida con esta forma. Vamos a ver que la distancia que nosotros vamos a tener ahora respecto a quién? Respecto a esta línea de 3 milímetros respecto al centro, vamos a identificar una distancia de 9.7. Seleccionamos entonces la línea horizontal del eje principal, y decimos que su distancia es de 9.7. Una vez nosotros dimos esta distancia, lo que vamos a hacer es restringir los ángulos que se están formando, que vamos a ver de estas líneas inclinadas. Ahora, entre esta línea inclinada y esta línea que tenemos aquí, debemos de tener un ángulo de 35 grados. En caso que no nos lo deje poner, ahorita lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a eliminar esta cota de 9.7. Vamos a decir que el ángulo es de 35 y al final nos vamos a preocupar por esa distancia, en caso de que nos los haya indicado por el momento restringido. Lo que vamos a hacer es restringir el ángulo, ¿de quién?
de esta línea inclinada respecto a la línea horizontal. Vamos a decirle constraint y vamos a decir que tiene un ángulo de 12 grados. Posteriormente lo que vamos a hacer es restringir esta línea que nosotros tenemos inclinada en esta zona. Para poderla restringir, aquí tenemos una distancia de 10 milímetros. En esta parte de aquí, si tenemos una distancia, quiere decir que estas líneas tienen que ser paralelas. Le marcamos paralelismo y vamos a dar que su espesor entre estas líneas es de 10 milímetros. Una vez que nosotros tenemos restringida esta parte del diseño, vemos que no es necesario dar la distancia de 9.7 que teníamos anteriormente. Ahora, como no es necesario que demos esta distancia en esta zona, lo que vamos a hacer es salirnos del sketch y vamos a generar el sólido a través de la herramienta conocida como Shaft. Una vez que nosotros seleccionamos la herramienta, pues en automático, si tenemos seleccionado el sketch, lo vamos a identificar dentro de Profile. Y en eje, vamos a tener que seleccionar quién. Vamos a tener que seleccionar el eje en el que queremos que esta pieza esté girando. Por ejemplo, en el eje horizontal que tengo del plano principal. Vamos a dar en Preview. Y si nosotros tenemos habilitada la opción de 360 grados, vamos a hacer la revolución completa de la pieza. Ahora, aquí recuerden que para mostrarlo con los ejes, nos vamos a Shading y seleccionamos la tercera opción. Con esto nosotros vamos a identificar que tenemos construida la mayor parte de la pieza. Una vez que nosotros tenemos construida esta parte, podemos empezar a trabajar los agujeros que vamos a tener nosotros aquí en esta zona, en estas caras circulares. Ahora, para generarlo, lo que vamos a poder hacer es generar un plano que tenga un offset. ¿Hasta dónde? Que este offset lo tenga aproximadamente, tiene que estar en el radio. En el radio de estas caras, de este círculo de aquí. ¿Cuánto es el radio? Lo habíamos identificado nosotros de 46 metros. Decimos 46, preview. Ok, acá nosotros lo podemos jalar de manera manual para mover el eje. En caso de que haya sucedido eso, simplemente le damos cerrar y lo vamos a dar con la distancia. Aquí nosotros vamos a tener que este plano de aquí es tangencial a estos círculos que tenemos aquí, a estas caras circulares. Lo que vamos a hacer es generar un sketch. Y la ventaja de haber generado la pieza centrada en el origen es que ahora nuestra línea vertical va a estar a la mitad de nuestra pieza. Lo que vamos a hacer es seleccionar un círculo que esté concéntrico a la mitad. ¿Para qué? Para que al momento que nosotros le demos el diámetro de 5 milímetros, este elemento únicamente nos va a hacer falta restringirlo de manera vertical, ya no de forma horizontal, porque como ya está alineado con la línea vertical, este elemento ya no se puede mover hacia los lados. Ahora, lo que vamos a hacer es que esta distancia la tenemos respecto a este punto hasta el centro de estos agujeros, es de 34 milímetros. Una vez que terminamos esto, vamos a salir del sketch, vamos a generar un pocket, que su definición vamos a tener que es de 12 milímetros. Vamos a decir 12 milímetros, le damos en Preview y le damos en OK. Una vez que nosotros le damos aquí, nos bastaría con generar una operación del circular pattern aquí para replicar estos agujeros. Lo que vamos a hacer es, en el objeto que queremos copiar, vamos a seleccionar Pocket y vamos a decir que el número de instancias son 8 agujeros. Aquí, cuidado, había seleccionado la de Rectangular Pattern. Recuerden que está dentro del menú de Transformation. Desplegamos el menú de Rectangular Pattern y la vamos a encontrar a la derecha. Recuerden, seleccionamos Pocket. El elemento de referencia tiene que ser una cara circular,
porque como es un patrón circular, lo que queremos es replicarlo a lo largo de la circunferencia. Ahora, el número de distancias, decimos que son 8, y en el número de ángulos, recuerden que lo podemos hacer con una operación. El total de la circunferencia, que son 360 grados, entre 8, que son el número de agujeros que tenemos. Una vez que vemos esto, le damos Preview y le decimos que OK. Con esto podemos visualizar que quedaría completa la pieza. Ahora, si quisiéramos trabajar nosotros, asignar un material, es decir, que nosotros le demos un material a esta pieza, lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta que se llama Apply Material. También ustedes la pueden llamar. Si saben cómo se llama la herramienta, pueden utilizar aquí en la barra de comando, escribirla. Por ejemplo, vamos a hacer Apply Material, P2 puntos, Apply Material, es el icono que tiene la esfera con una fecha que está apuntando a un rectángulo en esta zona. Le damos clic o escribimos el comando y vamos a encontrar la librería con los materiales. En este caso, podemos seleccionar alguno de los materiales, por ejemplo, aluminio, y lo vamos a arrastrar hasta donde diga Part Body, que es donde tenemos el sólido de nuestro elemento. Una vez que nosotros lo arrastramos, le vamos a dar salir. Y aquí en la vista no va a aparecer nada del material. ¿Dónde va a ser lo importante donde lo vamos a poder ver? En la opción de Shading vamos a encontrar una que dice Sombreado con material. Le vamos a dar clic y con esto va a aparecer un tipo de renderizado con el que vamos a nosotros poder visualizar el material con nuestra pieza. Ahora, si quisiéramos analizar nosotros la sección transversal sin necesidad de entrar al plano, lo que podemos hacer, podemos utilizar algunas herramientas, como tenemos el análisis que nosotros tenemos aquí de seccionamiento dinámico. Cuando nosotros lo seleccionamos, en automático nos va a dar una vista. Nos va a tratar de identificar una vista de sección transversal de nuestra pieza. Podemos regresarnos a la opción normal de Shading para visualizar esta parte de la geometría. Lo que nosotros podemos hacer aquí es irla arrastrando para ir visualizando nuestra pieza. Aquí vamos a identificar una línea en ambos sentidos, con la que nosotros vamos a poder ir arrastrando e ir visualizando la geometría. Estas son algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para analizar estas herramientas de revolución cuando las hayamos terminado, para visualizar que se hayan construido de forma correcta. Aquí sería aproximadamente la vista que nosotros tenemos en el plano, que nosotros tenemos en esta zona. Una vez que terminan, simplemente le dan cancelar o le dan en escape y pueden regresar al sombreado con el material. Y por ejemplo, para sus prácticas podrían sacar así las fotos, para ir practicando esta parte de asignar materiales. Y mejora un poquito la presentación de las piezas.